Aleluya. Tenemos un matrimonio que nos visita hoy, vienen de Canadá. Están los dos allí, si se pueden poner de pie. Bienvenidos, hermanos. Hace muchos años que ellos se fueron a Canadá. Les damos la bienvenida. Y envíen allí saludos a los hermanos en Canadá. Aleluya. Bueno, yo quiero hoy compartir una palabra que compartí hace un tiempo a la congregación, exactamente hace 3 años. Pero tenía en mi corazón volver a hablar sobre esto. Esta palabra nos la dio Jorge Mitián, estoy yendo sobre sus apuntes. Muchas cosas que tenemos hemos aprendido de nuestros mayores, lo digo claramente, y nos ha hecho mucho bien. De paso, ayer decíamos a los líderes, hay una costumbre que hemos perdido, por lo menos me parece a mí, ¿no? Es la costumbre de tomar nota. Cuando Dios habla, tomamos nota. Ustedes saben que para ir a la escuela o ir a la universidad, yo he sido docente por 48 años, acabo ya de jubilarme, no puedo ver un alumno que no está tomando nota, que no está participando. Si no, está molestando, está chateando con su teléfono, está molestando. Y bueno, como en la universidad no hay una necesidad de prestar asistencia, a veces le he pedido, si molesta mucho, que bueno, si quiere molestar, se lo he dicho con gracia, podés hacerlo afuera, no acá. Pocas veces he hecho esto, porque la mayoría de la gente que va a la universidad, y más a la escuela secundaria, pero en la universidad toma nota de la cosa porque luego hay un examen. Luego hay un examen. Nosotros no tomamos examen, pero Dios sí nos toma examen. Porque la palabra que el Señor nos da es para que la pongamos en práctica. Ayer Víctor nos dio una palabra muy hermosa en el retiro. Estuvimos toda la tarde allí en Ibarlucea sobre la oración. Y bueno, cuando uno quiere repasar esa palabra, si no tomó nota, es muy difícil acordarse. Uno recuerda más o menos entre el 7 y el 10% aproximadamente de lo que uno escucha. Imagínense, ¿no? Y si yo le pregunto la semana que viene de qué hablé, si no toman nota y la repasan y la poner en práctica, me olvidé. La semana pasada, ¿quién nos habló acá? ¿Quién estuvo? Yo no estuve la semana pasada, así que estuve en Paysandú, estuvo Néstor Scansetti. Decile al de al lado de qué tema habló la semana pasada Néstor Scansetti. El que estuvo, dígaselo. ¿De qué habló? ¿De qué? Sobre el pecado. Bueno, yo no estuve, así que no. Acá ya me dijeron que habló sobre el pecado. Muy bien. Bueno, así que si no trajiste hoy para anotar, algunos tienen una tablet, otros tienen una velocidad impresionante en los 2 deditos para el teléfono. Muy bien, yo los felicito. Algunos toman nota con la facilidad como chatean. Yo no puedo entender cómo hacen tan rápido para chatear. Ojalá yo pudiera hacerlo. Mis dedos no están acostumbrados. Tengo los otros dedos acostumbrados. Pero es una manera de poder luego rumiar la palabra. Qué interesante esto, que a veces es más interesante, algunas veces más interesante que otras veces. Bueno, hoy quiero charlar algo que me parece que es importante, que se basa en el texto de Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Mateo, capítulo 11, 28 al 30. Primero Jesús, en el 25, hace una oración. Es interesante ver que hay pocas oraciones de Jesús en el registro de los evangelios. No hay tantas oraciones. Esta es una, la del capítulo 11, 25. Cuando ve a los discípulos venir, en el texto que está cerquita de este, versículo 25, se me fue acá, dice que él dijo: te alabo, versículo 25, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, dice él, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Qué oración la del Señor, ¿no? Y luego hace un llamado a los discípulos. Venid a mí, a los discípulos y a la gente que estaba allí. Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es el pasaje que quisiera acentuar en esta mañana. Señor, ayúdanos al acercarnos a tu palabra. Ayúdanos a tener entendimiento en lo que nos querés enseñar. Nos ponemos en tus manos. Abre nuestro oído, Señor, para poder entender tu palabra. Tu Espíritu Santo nos revele tus deseos, tus mandamientos, Señor. Los queremos con todo el corazón. Me encontré con esta palabra que quiero darles esta mañana, hace un tiempo atrás. Hoy encontramos un cuadro muy grande en nuestra sociedad y más todavía en la sociedad argentina. La gente está cansada, la gente está agobiada, la gente que nos rodea está cansada, está mal. Más todavía ahora que antes. A veces cuando vemos la televisión y aquellos que tenemos unos cuantos años, por ahí nos ponen una imagen de Tato Bores, ¿se acuerdan algunos de los que son de mi edad, de Tato Bores? Él dice lo mismo hace tantos años que lo que está pasando ahora. Nuestra Argentina está siempre en el mismo lugar, tristemente, ¿no? O peor, podría decir que está más abajo, en lo económico, en lo político, en lo social. El mundo está cada vez más conflictuado. Yo digo, la tecnología nos lleva por delante. Vieron la inteligencia artificial. Yo me metí el otro día con el robot a ver si me respondía algunas cosas. Conocen la inteligencia artificial que está viniendo y me sorprendió las preguntas que les hice y cómo me respondió este robot. Ya dentro de poquito todo el mundo va a usar ese robot. Impresionante, ¿no? El mundo está cada vez con más ciencia, mucho más ciencia, pero que cada vez está más mal moralmente. El ser humano está mal en su corazón. La gente está cansada. Y cuando digo eso, no me refiero al cansancio físico, porque cuando estamos cansados, gracias a Dios, vamos a dormir y cuando uno se acuesta, se produce ese milagro. Estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta que es un milagro, ¿no? Cuando yo me acuesto, reventado a la noche, ¿viste? Vos te vas reventado a la noche. Y si te vas reventado a la noche, tendrías que levantarte a la mañana más reventado. No, pero sucede algo a la noche, que es un milagro. Todo nuestro cuerpo se pone en funcionamiento así, no sé cómo es. Los médicos me podrán decir mejor cómo es. ¿Qué pasa allí? Acá tenemos un médico recién recibido, de paso le damos un aplauso. Marquitos, bueno, recién recibido, le dieron el título el otro día. Sucede algo en nuestro cuerpo que se revitaliza. Nos levantamos a la mañana si dormimos bien. Hecho una pinturita, ¿no? Y otra vez estamos con capacidad, si nos alimentamos bien, hacemos ejercicio, invertimos bien la vida. Llegamos a la noche otra vez que no damos más. Otra vez vamos a la cama. Y en esas 8 horas o 7, 8 horas que estamos allí, Dios produce en nosotros ese milagro todos los días. Todos los días. Hay milagros ordinarios y milagros extraordinarios. Hay milagros que todos los días recibimos que son ordinarios, nos acostumbramos, como el comer, digo muchas veces, ¿no? Cuando como es un milagro, cómo se transforma el alimento en mí mismo, es una cosa impresionante esto, pero estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta. Si uno alimenta un robot con un pancho o con una hamburguesa, no lo come, pero nosotros nos comemos un pancho, una hamburguesa, unos fideos, unos asados, una sopa, qué sé yo, ¿eh? Ay, todo el cuerpo se revitaliza. Milagros comunes que Dios hace constantemente con nosotros. La gente está cansada, pero no se refiere al cansancio físico, porque gracias a Dios en general, cuando uno se va a dormir, se levanta bien. La gente está cansada emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Es el cansancio del alma. Claro, la gente no se da cuenta de esto, pero tantas cosas que le agobian todos los días, tanta información que recibimos, ¿no? Todos los días en Argentina, todos los días hay noticias nuevas, ¿no? Yo no sé qué harían en el tiempo de
Enoc o Matusalén. Matusalén vivió 969 años. Miren, 969 años. Y todos los días más o menos era la misma cosa. No sé, no habría noticias allí. Hay que vivir casi 1000 años, ¿no? Murió, acuérdense, en el año del diluvio, ¿no? Matusalén. Pero hoy vivimos menos y todos los días en Argentina tenemos alguna noticia y generalmente no son buenas noticias. Entonces la gente se cansa emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. La gente está agobiada, está estresada, cansada de los políticos y de la política, de la economía, de la inflación. Todos estábamos esperando, no sé si sabíamos todo. Hoy 6,6%, wow, qué cosa, sí, pero y todo charla, toda la gente charla de esto. ¿De qué charlan? Sí, 6,6, si yo voy al supermercado y me cobraron esto, y sí, pero ¿qué es esto? Toda la gente está hablando de lo mismo, y esto político, y no sé qué pasa, y la corrupción, y quién vendrá, son todos iguales, la gente habla de todas estas cosas, de la inseguridad. Nos pintan a Rosario como una ciudad que no se puede vivir. Nosotros vivimos. Estamos acostumbrados, con cuidado, pero sin temor. Somos hijos de Dios. No es que no nos pueden pasar cosas, pero estamos en sus manos. Lo peor que nos puede pasar es que nos peguen un tiro y nos maten. No es lo peor. Vamos con el Señor. Si tu vida está en correcta relación con Dios. Te pegan un tiro. Una vez me dijo un hermano el otro día que manejando el taxi una persona le puso un revólver y él se dio vuelta y le dijo, mira, si vos me matás, yo me voy con el Señor. Pero si vos te morís, te vas al infierno. Es una buena frase esa, ¿no? El tipo, soy un apartado, sí, viste que lo encontramos con cada uno. Era cristiano, qué triste, ¿no? Hoy es un apartado. ¿Y dónde se metió? La gente está cansada de la inseguridad. La gente no sabe para qué vivir, por eso está cansada de vivir como vive, porque no sabe en qué invertir su vida. Aunque dice muchas cosas y habla de miles de cosas, pero no sabe en el fondo para qué invertir su vida. Las esposas están cansadas de maridos egoístas, duros y brutos. No voy a pedir que levanten la mano porque quedaría muy mal que alguien levante la mano, pero ustedes saben, hermanas, ¿no? Hay por allí gente muy cansada de su marido, que no es el cuchicuchi de antes, que era tan lindo antes, hoy es un ogro, hoy viene a casa y te trata mal, es egoísta, no te da nunca una mano, hace lo que se le antoja, no se encarga de los hijos, hace tantas cosas, podemos dar toda una lista de cosas allí, pero también al revés, hay maridos que están cansados de esposas nerviosas, gritonas, que le faltan el respeto aún delante de los hijos, que le levantan la voz. Y como diría Salomón, tengo ganas de mudarme a la terraza porque no la aguanto más esta. Esta es una mujer rencillosa, no la aguanto más. Y me voy al rincón de mi palacio, allí me hago un toldito allí arriba, decía Salomón, pero no la aguanto más a esta. Maridos cansados, esposas nerviosas, los padres cansados de los hijos cuando se portan mal, cuando son chiquitos, pero después cuando son más grandes, algunos con problemas más grandes todavía. No saben qué hacer con sus hijos. He visto madres y padres agobiados por los hijos que se entregan a la droga, a la corrupción, al alcohol. Padres que están cansados, adolescentes cansados de la vida, adolescentes cansados de la vida. Y algunos, ¿cuántos hay hoy, no? Que se quieren pegar un tiro, cuántas veces el diablo sugiere que terminemos con nuestra vida, tanto en nuestro país como en otros países. Hace unos años atrás estuve en Suiza y el hermano que estaba allí me llevó a un puente y me dijo, mira, de este puente se tira la gente, de este puente se tira la gente, muchos jóvenes se tiran de este puente. Y es una sociedad que está económicamente perfecta, le va todo bien, tiene un nivel de vida que no tiene nada que ver con el nuestro, pero la gente está vacía. ¿Y qué están haciendo? Y las autoridades han encontrado una salida, le compran un perro o un gato, para que la persona tenga un sentido de la vida, que tenga por lo menos el amor de un perro, no tanto del gato, digo yo, sino del perro, aunque a uno le gustan más los gatos, ¿no? Porque la gente no tiene sentido en su forma de vivir. ¿Y por qué la gente está cansada? Bueno, como dije, la gente está cansada porque no sabe para qué vivir. Esta es la razón principal por qué la gente no está cansada. No está cansado aquella persona que tiene un propósito de vida. Me gusta a veces ver cómo se entrenan algunos soldados en otras partes, ¿no? Uno ve a esos
a esos marines, esos marines ahí, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? O esos, no tenemos acá ninguno de las tropas TOE o cosas por el estilo, que se rompen todo, hacen un montón de cosas, porque tienen un objetivo. Todo es difícil, pero lo hacen porque se entrenan. O aquellos que hacen pesas y uno a veces ve las pesas que levantan, porque tienen un objetivo. Ese objetivo no es que están, ay, voy a levantar esta pesa, ay, otra vez la pesa. No, levantan la pesa y están todos, y levantan la pesa. Porque tienen un objetivo. Pero ¿qué hace con su vida? Eso lo puede hacer con una pesa. Pero a veces no saben qué invertir la vida. La gente está cansada porque no sabe vivir. ¿Y por qué no sabe vivir? Porque nadie le enseñó. Y acá estoy llegando a nuestra responsabilidad. En nuestro país hay muchas escuelas. Estoy siguiendo un apunte que me parece muy interesante. Hay muchas escuelas. Gracias a Dios vivimos en Rosario, donde hay escuelas primarias, secundarias, universidades. Tenemos la Universidad Nacional, la Tecnológica. Hay universidades privadas. Se puede estudiar casi lo que quieras. Pero no hay ni una sola escuela que enseñe a vivir. ¿No es así? Es tremendo esto, ¿no? Nadie te enseña a vivir. ¿Dónde aprende uno a ser marido? Todos fuimos marido y esposas, ¿no? Primerizos, gracias a Dios, lo seremos siempre, porque el matrimonio es para toda la vida. Pero, ¿dónde aprendemos a ser maridos? Teníamos que tener alguna instrucción sobre esto. O una buena esposa, o ¿dónde hay escuela para padres? Todos nos hacemos padres cuando somos muy jóvenes. No puede haber función del padre sin la madre. Chico, la misa en latín. Bueno, hoy por lo menos el sacerdote dice algunas cosas a su congregación. No le enseñó al pueblo a vivir según la voluntad de Dios. No le enseñó. Le enseñó a cumplir ciertas cosas, ciertos dogmas. Y la mayoría de la gente no lo cumple tampoco. Entonces está la iglesia evangélica, que está creciendo, gracias a Dios. Dije lo que dicen las estadísticas de afuera, de los que somos aquí en Argentina, especialmente en nuestra zona. ¿Pero qué predicamos en la iglesia en general? Charlamos mucho de estas cosas a veces en el Consejo de Pastores, aquí en Rosario también, ¿no? A veces se habla sobre grandes temas que son interesantes, pero que a veces no hacen a la vida de la iglesia. Se habla de la unción, por supuesto que tenemos que hablar del Espíritu Santo, pero se hace tanto énfasis sobre la unción, la prosperidad, el poder, cómo multiplicarse, la guerra espiritual, la bendición, mensajes devocionales, y nos enseña lo que Dios está esperando que enseñemos. El Señor quiere que enseñemos a hacer la voluntad de Dios. Y entonces, ¿dónde nos ubicamos? Tenemos que aprender a vivir nosotros para enseñar a vivir al mundo. La gente está cansada porque no sabe vivir, dije al principio. ¿Por qué no sabe vivir? Porque nadie le enseña. ¿Y quién tiene que enseñarles? Bueno, leí un pasaje muy precioso recién. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Qué hermoso esto. Empieza así, ¿no? Venid a mí. ¿Dónde encuentra uno el descanso? Dice, yo os haré descansar. ¿Dónde? En Él. Los que somos hijos de Dios, no puede ser que vivamos cansados igual que los demás. Que estemos llenos la cabeza y el corazón de las mismas emociones torcidas que el mundo está. Y los mismos temores que la gente está. No, algo anda mal, no estamos buscando al Señor. El Señor sigue diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, caminad conmigo. Me gusta esta expresión que dice alguna versión por allí, caminad conmigo. Hay que seguir el paso del Señor. El yugo es una expresión muy clara que tenían los antiguos, ¿no? El yugo era un pedazo de madera que se le ponía a 2 bueyes. Es muy interesante la imagen del yugo, ¿no? Nunca se podía poner un caballo con un buey porque era un lío eso. Si tiraban de una carreta, tiraban todo, porque el caballo es brioso y el buey el lento. Yugo es algo que les enseña a los 2 bueyes a andar al mismo paso. Un buey joven con un buey viejo van tirando de la carreta y van aprendiendo a caminar juntos. Y el Señor da esta imagen, nos dice, caminen conmigo y aprendan de mí.
Aprendan de mí, no reaccionen como toda la gente que reacciona afuera, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, alivio, reposo para vuestras almas, porque mi caminar conmigo es fácil y llevar mi carga es ligera, claro, es ligera. Si yo quisiera bajar esto de acá, ya sé cuánto pesa, por eso es que no lo voy a bajar. Pero si yo quisiera bajar esto de acá, le pediría a un par de hermanos, quizá estos dos que están acá, y alguno más, porque esto pesa, ¿eh? Y yo agarro esto así, y ellos agarran uno de acá, otro de allá y de allá, y yo agarro esto así. Y la verdad que no es tan pesado, porque estos tres son fornidos, digo yo, ellos dos y alguno más que casi viene. Yo digo, la carga del Señor es fácil y es ligera, claro. Sacalo a esos tres, a ver cómo me caigo con todo esto, porque esto es pesadísimo, ¿no? El Señor quiere meterse en nuestros negocios. ¡Qué bárbaro! ¡Aleluya! El Rey de Reyes, el Señor de toda la creación, el dueño. El Señor del Señor es la tierra y su plenitud. El dueño de toda la tierra, el dueño de todo el universo, quiere meterse en nuestros negocios, pero quiere que caminemos con Él, al paso de Él, que vengamos a Él, que nos detengamos cada mañana a buscarlo con todo el corazón, que pongamos el corazón en su palabra, que dejemos que Él, a través de su Espíritu Santo, nos dé de su paz, nos enseñe de su humildad y de su mansedumbre, que aprendamos de Él, que su Espíritu nos llene. Él quiere que caminemos con Él. Así que el primer llamado de aquí del Señor es venid a mí. Cuando alguien se entrega a Cristo, tiene esta experiencia. Yo la tuve hace muchos años. Qué hermoso fue ese día precioso en que el Señor me llenó del Espíritu Santo. Pero con el llamado con la salvación vino un llamado. Y es ese llamado que nos da el Señor. Bueno, ahora vayan ustedes y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Prediquen el Evangelio, no lo van a predicar los ángeles, como a vos se te predicó alguien el Evangelio. Andá y hacé bien a toda la gente, predicá el Evangelio, estemos atentos, eso que hablamos tantas veces, pero a veces estamos tan metidos en nosotros mismos. ¿Por qué no predicamos? Me pregunto muchas veces yo, ¿por qué no predico tanto el Evangelio? Porque estoy metido en mis cosas. Porque no me interesa mucho lo que pasa alrededor. Porque por el tema del mundo, sálvese quien pueda. Si me va bien a mí, gloria a Dios, Señor, y al otro que reviente. No podemos decir eso nosotros, que somos hijos de Dios. ¿Por qué no predicamos muchas veces el Evangelio, digo de paso? Porque estamos metidos en nuestras propias cosas. Oramos por el callo del dedo, por la uña encarnada, siempre tenemos algo para pedir para nosotros. Y poco hacemos de una intercesión fuerte por los que están alrededor nuestro, porque tenemos que mirar por arriba del muro y ver lo que pasa alrededor de la gente que está mal, que está, como dije recién, cansada, agobiada, estresada. Entonces tenemos una misión. Tenemos que llevarle el Evangelio. Y dice, vayan y hagan discípulos. No solamente llevarles el Evangelio, sino hacerlos discípulos, ganarlos para el Señor. Y ahí invertir tiempo. ¿Y qué hacer luego? Enséñenles a guardar todas las cosas que yo os he enseñado. ¡Wow! Aquí está la respuesta. ¿Por qué la gente está cansada? Porque no sabe vivir. ¿Por qué no sabe vivir? Porque no hay nadie que le enseñe. ¿Quién les va a enseñar a la gente? Aquellos que viven esa experiencia. No podemos enseñar lo que no vivimos. Por ahí alguna persona que vive como se le da la gana. A veces, algunos, entre nosotros algunos de nosotros tienen menos, estoy negativo digo hoy, ¿no? Tienen menos calle que algunos católicos, y lo digo con respeto esto, que saben que tienen que ir a misa todos los domingos. Algunos de nosotros llega el domingo y están cansados. Total, pongo la televisión en pijama, lo veo, no me ve nadie, qué lindo el programa aquí. No se encuentran en el grupo casero, no hay lo que enseñamos, la necesidad de que la iglesia se mueva en la semana. Y claro, nos vamos secando. Hay congregaciones que tienen reuniones todos los días, o martes, jueves, sábado y domingo. Mirá, mejor eso que nada. No es que nosotros tenemos otra estrategia, todos juntos, por los grupos, y en el discipulado. Eso es lo que enseñamos, ¿no? ¿Y qué hay en el medio? Vida de Dios en el medio. Cada uno de nosotros está predicando el Evangelio, tratando de llevar a los vecinos, a este o al otro.
Pero pasa por ahí que alguno que de vez en cuando viene, por ahí alguien se da cuenta que este no dice tantas malas palabras como él, como los otros. Le dice, ¿vos sos cristiano? Sí, sí. Y de golpe dice, uy, puede ser que yo estoy buscando a alguien. Ah, bueno, yo te puedo llevar. A veces lo trae y después ni él viene, ¿viste? Digo, así no se puede, así no se puede. No podemos enseñar lo que no vivimos. Si nosotros no somos fervorosos, dijimos en la reunión, la fe es contagiosa. El gozo es contagioso, como también es contagiosa la amargura y también es contagiosa la mala onda. Hay emociones que son muy contagiosas, pero la fe no es una emoción. Nuestra fe es una fe viva que tenemos que contagiar a los que están alrededor. Entonces, tenemos que ir, ganarlos y enseñarlos a que guarden todas las cosas que Jesús mandó. Y esa es una tarea para todos nosotros. Si alguien no está enrolado, algo anda mal, porque todos estamos enrolados. Somos todos sacerdotes, somos todos pastores. Y pastoras, digo, como dice ahora, pastores. Somos todos hijos de Dios. Somos todos pastores. Pastores de un rebaño que está alrededor, que no sabe hacia dónde ir y que necesita que alguien los guíe. Entonces el Señor dice, vayan y hagan discípulos, enséñenles a guardar todas las cosas que yo os he mandado, pero eso hay que ponerlo en práctica primero. Entonces nosotros somos discípulos primero y aprendemos a poner en práctica lo que el Señor nos dice. Y acá está el primer desafío, ¿somos discípulos? Cada uno de nosotros, hablamos tanto de este tema, ¿está funcionando nuestro discipulado? ¿Nos encontramos con nuestro discipulador? ¿Está nuestra vida bajo la cobertura del Señor y de la iglesia a través del discipulado? ¿Estamos cerca de alguien que pueda ayudarnos, que pueda alentarnos, que pueda corregirnos, que pueda enseñarnos? La primera tarea nuestra es aprender a poner en práctica. Hay una revolución, hay ruido. Yo digo muchas veces esto, cuando uno empieza a poner en práctica la palabra de Dios, empieza a haber ruido. ¿No es así? Yo lo digo en toda situación de la vida, ¿no? Cuando uno es esposo y se convierte allí una familia, se convierte un matrimonio, y claro, empiezan a poner en práctica los roles. Y él estaba acostumbrado a traerle el sueldo y que ella haga todo, y él se quedaba viendo televisión o viendo el teléfono y que la esposa se encargue de todo. Pero él se da cuenta que él es la cabeza, es el líder espiritual de su esposa y de sus hijos también. Entonces tiene que haber ruido, tiene que empezar a cambiar en este sentido, tiene que empezar a poner en práctica lo que Dios dice, y ella tiene que aprender a ser una esposa amorosa y no siempre quejosa y gritona y todo lo demás. Y hay ruido porque tiene que empezar a cerrar la boca, tiene que empezar a cambiar por dentro. Y hay ruido. Y los hijos también, y los padres también. Hay revolución porque el reino de Dios viene a la casa. Y esto lo vivimos y lo conocemos. Si alguien no está en este ruido, algo anda mal, porque siempre hay ruido. Somos una casa en construcción. Leí hace un tiempo a un hermano que dice, estoy en el negocio del reciclaje. Y me gustó esa expresión. Estoy en el negocio del reciclaje. Tomamos personas que están hechas pomada y las reciclamos en el nombre del Señor según la voluntad de Dios. Y yo estoy en el reciclaje también, me estoy reciclando. La imagen de Cristo se está pegando en mi vida. Estoy dejando al viejo hombre, me estoy desvistiendo del viejo hombre. Estoy sacando un montón de escombros de mi vida que no sirve. De vez en cuando traigo un volquete para sacar todas esas porquerías de acá. Y me estoy vistiendo todos los días del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Algún amén por aquí? ¿Algún amén? Sí, amén, aleluya. Estamos en reciclaje. Si no estamos en reciclaje, no crecemos. Y lo peor que hay que cuando uno no crece, decrece. Lo que no se cultiva, se deteriora. Nuestra relación con Dios, si no la cultivamos, se deteriora. Y así nuestra relación con nuestros hermanos, con el discipulado y todo lo que sabemos de esto. Entonces el Señor sigue diciendo, venid a mí. Y cuando vamos a Él, Él nos da su misión. Entonces nos damos cuenta que tenemos que enseñar a esto a otros, que tenemos que enseñar a la gente que está alrededor. Escuchamos tantas estupideces todos los días. Miren, yo digo, escucho esto de ellas y ellos y esta historia de los profesores y profesoras, de los cantantes y las cantantes, me tienen cansado, porque eso tiene una ideología atrás. No porque no sean importantes las damas y los caballeros, porque están transformando el idioma por la ideología de género para decir cualquier estupidez.
Y la gente vive respecto a esto y se está metiendo en toda la homosexualidad y todo lo que trae estas doctrinas que son solamente ideología, que están en contra de la ciencia. Y esa gente vive de acuerdo a eso. Cuando me encontré, cuando era joven, con la teoría de la evolución, es una teoría, es una estupidez. ¿Qué es ciencia hoy día? ¿Qué va a ser ciencia? ¿Y nosotros qué hacíamos con eso? La rebatíamos. Hablamos de la creación, hablamos de un Dios tremendo que nos hizo a nosotros, que no somos fruto de la casualidad. Tenemos que aprender a enfrentar las ideologías que vienen sobre el ser humano, porque no saben para qué viven y le dan motivo para vivir. Nosotros tenemos que ser los que enseñan, los que le den motivo para vivir, porque somos del camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, dice el Señor. Pero nosotros somos el camino también, ¿eh? Somos la iglesia del camino, así se le llamaba a los discípulos en la iglesia primitiva, la iglesia del camino. Estaban allí, el camino. Pero el camino es el Señor y nosotros transitamos ese camino y queremos meter a muchos en eso. Bueno, digo, algunas cosas que tenemos que enseñar y que tenemos que aprender y enseñar. Voy a decir algunas para hacer un check-in, para decirle en estas cosas. Tenemos que aprender a conocer a Dios. Aprender y vivir significa aprender a conocer a Dios. La gente no vive mal porque no conoce a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios. Dice Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Un pueblo es fuerte cuando conoce a su Dios. Puede actuar, no está siempre con la mano baja, quejándose por todo lo que pasa. Tiene fortaleza que viene de Dios. Y aunque nos vengan con cosas difíciles en la vida, porque las pasamos, Él es en nuestra fortaleza. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel capítulo 11, léanlo después. Está en un contexto de mucho problema que vendría, es una profecía de Daniel sobre la raza humana. Un pueblo es fuerte porque es santo. Conocemos la santidad. Somos separados para Dios con un propósito especial. Somos separados para Dios del mundo, somos separados para Dios con un propósito. Entonces nos dedicamos a ese propósito. El pecado nos debilita. Por eso sabemos que no podemos. La semana pasada, si nos habló Néstor aquí sobre el pecado debilita, la santidad fortalece. Es un pueblo que es fuerte porque no tiene los brazos cruzados. Están abiertos, como esta mañana los levantamos en alabanza. Qué lindo es poder levantar las manos. Miren, yo por muchos años estaba en una iglesia que no se usaba estas cosas. Yo las usaba en la cancha, pero no las usaba en la iglesia. Siempre digo esto, ¿no? Iba a la cancha, saltaba en la cancha, aunque algunos se ríen allí porque y salto y danzo y gloria a Dios. Qué pena que algunos no quieren danzar. No saben lo que se pierden. Alguno pregunta, si pudiera volar, volaría. ¿O no? Hay momentos en que el Señor toma mi corazón que tengo ganas de volar. ¡Ay, que mi espíritu responda a Dios como Él merece, con todo lo que soy, con mis manos, con mis pies, con todo lo que soy! Una de las cosas por las que doy gracias a Dios, que Él me sanó, le respondamos a Él con todo nuestro fervor. Un pueblo que sabe adorar, Un pueblo que sabe poner la mira en las cosas de arriba. Hemos hablado en la pandemia sobre esto, ¿no? Aprender, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Todas nuestras acciones tienen que tener un trasfondo, el trasfondo de la eternidad. El mundo vive sin trasfondo. Es como pintar un cuadro y pintar la parte, siempre en un cuadro, por lo que me enseñaron a pintar cuando yo era chico, acá me ayudarán los que pintan, se empieza por el fondo y luego se van poniendo las cosas encima. Alguien que sepa pintar, si estoy diciendo bien, por lo menos a mí me enseñaron así cuando era chico. Había que hacer el fondo primero. Y luego poniendo los personajes o las cosas que querían que se vean detrás de ese trasfondo. Nuestra vida tiene un trasfondo que es la eternidad, es nuestro Dios. Y todo lo que hacemos tiene una resonancia eterna. A veces vivimos como el mundo que no tiene resonancia. Su resonancia es qué pasará acá o allá o qué pasará el día de mañana. Están profetizando a ver qué pasará el día de mañana, si quién gana, qué esto, qué lo otro. Tenemos un trasfondo eterno. No sabemos si mañana vamos a vivir, pero creemos en la eternidad. Y si morimos, con Él morimos. Si vivimos, para Él vivimos. Amén.
¿Algún amén? ¿Algún amén? Che, aleluya. Vivimos para Él. Y Él está en nuestro trasfondo. ¡Qué hermoso! Entonces lo que invertimos en Dios tiene un trasfondo. Miren, 1 Corintios 7 le dice Pablo, el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, no se preocupe. Liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado libre, esclavo es de Cristo. Hay un trasfondo allí. Mira, si te tocó vivir esclavo, tratá de superarte, de ver si podés dejar de ser esclavo. En esa época había esclavos y había libres. Tratá de ir adelante, pero si no lo podés hacer, no te olvides, sos un liberto en Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo. Hay que hablar de esta manera. Si no hablamos del abuelo que era chinchudo y yo soy chinchudo y me pasa esto porque yo soy así y siempre fui así. No, soy una nueva criatura en Cristo, un pueblo que conoce a su Dios, un pueblo que sabe alabar, sabe adorar a Dios. Feliz el pueblo que sabe alabarte con alegría y camina alumbrado por la luz de tu presencia. En tu nombre se alegrará todo el día. Y en tu justicia se entusiasma, porque tú eres la fuerza gloriosa de ellos y a ti te agrada hacernos fuertes, dice el Salmo 89, del 15 al 17. Lo dice el salmista, que conocía un poco menos que nosotros. Aleluya, ¿eh? Qué bárbaro. Salmo 89, se lo recomiendo. Un pueblo que sabe decir no al pecado, pues un pueblo que conoce a Dios sabe decir que no. Y sí a lo que le agrada a Dios. Tiene una buena dieta. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ojo con la dieta, queridos. Siempre hemos hablado de esto bastante. ¿Cómo anda tu lectura de la palabra? ¿Cómo anda tu conocimiento de los mandamientos de Dios, de lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida? Me deleito, me pongo a estudiar su palabra, me pongo a poner en práctica su palabra. ¿Soy influenciado por la palabra de Dios o por las noticias? Tiene una buena dieta porque se alimenta diariamente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Porque hay una cultura de nutrirnos de su palabra y el Señor puede traer su palabra y alertarnos en las situaciones difíciles para ser libres del pecado. No solo como una buena dieta, como hemos dicho muchas veces, no es solo comer bien, sino abstenerse de lo malo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Feliz el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo convierten en manantial. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Esas son promesas de Dios, pero claro que tiene condiciones. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estoy yo? ¿Dónde está la roca de mi salvación? ¿Dónde están las raíces que yo estoy haciendo en mi propia vida? Es en el Señor, porque atravesando hay valle de lágrimas, hay valle de dificultades en la vida, pero atravesándolo lo cambian. Hay gente que se cae en medio de la adversidad, pero Dios nos llama a que los cambiemos en manantial, que vayamos de poder en poder. Amén, hermanos. Aprender a vivir y enseñar a vivir es aprender a conocer a Dios. Digo una cosa más, digo varias acá, ¿no? Aprender a vivir significa aprender a hablar. ¿Qué le parece? No digo nada nuevo, ¿no? Aprender a hablar. No sabemos hablar. Hablamos mal. No es acá, ¿no? Levantamos la voz. Espero que no. Discutimos, gritamos. Nos enojamos, ofendemos, algunos insultan, cuando se les sale la cadena, se les sale un insulto. Mentimos, nos burlamos, criticamos, hablamos mal del ausente, hasta espiritualmente. Terrible, ¿no? Cuando ponemos títulos espirituales a pecados horribles. El pecado de la lengua es uno de los pecados más serios. Pero tenemos que aprender a hablar distinto, con amabilidad, con respeto, con humildad. Hay que aprender a hablar sin ofender, sin lastimar, sin juzgar. Debemos aprender a no mentir, aprender a huir, a no interrumpir cuando el otro habla, a no quejarse. Qué calor, ¿no? A no quejarse.
Hoy la queja avanza. ¿Se acuerdan cuánto significó para muchos de nosotros cuando descubrimos lo que era la alabanza? Y dar gracias a Dios por todo. Qué revolución fue eso, ¿no? Y nos dijo Jorge en esa época que empezó a enseñarnos esto, que a veces alguno ni se queja ni alabanza, ni alaba. Es queja, avanza. Es un idioma como el que se habla allí en la frontera de Brasil. Portuñol. Es un poco de portugués y un poco de español. Entonces algunos cristianos hablan queja, avanza. Ay, qué calor, no aguanto más, no sé hasta cuándo será. Parece que el pronóstico dice eso, pero otra vez, mira, sábado y domingo, parecía que iba a llover. Estamos otra vez, no aguanto más, no aguanto más. Aleluya. No, pero no aguanto más, aleluya. Pero es una mezcla rara que hacemos allí que no agrada a Dios, ¿no? ¿Cuánto tenemos que aprender en todo esto? Hay que aprender a hablar. Porque estamos llenos del Señor. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Hay que aprender a edificar con lo que decimos. ¿Cuántas cosas que no edifican y que hablamos? La conversación que tenga gracia, que haga bien. La conversación que porte la fe. Qué cosa, ¿eh? Que nuestras conversaciones estén llenas de fe. Esa pregunta que alguna vez nos hicieron, ¿estamos por encima o por debajo de las circunstancias? ¿Estamos por encima o por debajo de las circunstancias? Muchas veces estamos por debajo de las circunstancias. Nos viene la tribulación y estamos allí, estamos como lo del mundo, nada más que creemos en el Señor. Y nos encontramos con uno y lo único que hacemos es quejarnos y quejarnos y quejarnos, quejarnos. ¿Viste? Ahí viene mala onda, vamos para allá porque viene mala onda, muy mal de nosotros hacemos eso. Ayudemos al mala onda también, pero ayudémosle a que tenga fe como nosotros tenemos fe. Bueno, es el desafío, que nuestra boca sea un instrumento de Dios. Aprender a vivir es aprender a tratar bien a las personas. Hemos hablado sobre esto tantas veces. Es aprender a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, a ser pacientes, humildes, amables, respetuosos. A predicar el Evangelio, porque amar a las personas es predicarles el Evangelio, porque alguien nos predicó el Evangelio a nosotros. A sembrar cariño, a sembrar afecto. Qué desafío este. ¿De dónde va a salir el amor en la tierra? Está en su pueblo, porque el Espíritu Santo ha derramado su amor sobre nosotros. Instrumentos de cambio en la sociedad. Aprender a vivir es aprender a comportarnos en casa, es que haya revolución en casa. Quizá esto tenía que haberlo dicho al principio, ¿no? Según la voluntad de Dios, aprender nuestros roles, aprender a ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos padres. ¿Cuánto que hay que aprender acá? ¡Qué revolución, como dije hace un ratito! Eso es aprender a vivir y enseñar a la gente. ¿Cómo se puede enseñar a una criatura a 2 mamás o 2 papás? Pobrecito el que viene allí, no tiene lo justo que tiene que tener cada uno del varón y de la mujer. Tenemos que enseñar porque nuestros hogares tienen que caminar de esta manera. Los demás tienen que desear ser como nosotros. ¿Qué cosa que es esto que estoy diciendo, no? Y si nos tocó que hay conflictos, bueno, vivamos la vida cristiana. Si alguno por ahí está viudo o viuda o no se casó, cada uno tiene un rol en el momento que nos toca vivir. Vivir como hijos de Dios en la situación que nos toque vivir. Aprender a vivir es aprender a trabajar, a estudiar, a administrar bien el dinero, a no usar mal la tarjeta de crédito. Algunos están atados a tremendas deudas. Y sin embargo la palabra del Señor nos dice que no nos metamos en esas cosas y nos metemos igual. Y después no sabemos cómo vivir, porque no sabemos cómo administrar nuestra vida, porque nuestra vida depende del acreedor, como dice Proverbios. Hay que aprender a prosperar. Aprendemos a prosperar porque dejamos un montón de vicios que teníamos antes, pero a prosperar no para nosotros solamente, sino para ser generosos y ver cómo podemos bendecir a otros. Que no haya entre nosotros necesitados, ver cómo podemos ayudar al hermano, cuánto podemos ayudarlo. Es un desafío ocuparse de los demás. Aprender a vivir es aprender a comportarnos en santidad sexual. Miren, estoy diciendo algunas cosas, ¿no? Es aprender a ser varones y mujeres en la soltería que llegan al casamiento una vez que se convirtieron célibes. Gloria a Dios. Es posible esto, ¿no? Por la gracia de Dios. Porque este es el propósito de Dios. No jugamos con el pecado, no jugamos con la pornografía, no jugamos con aquellas cosas que son del diablo.
mantenemos nuestro corazón limpio. Y cuando nos casamos, aprendemos a ser buenos maridos y sabemos que el casamiento es para toda la vida. Y vamos a invertir todo lo que tenemos según el compromiso que asumimos un día, en el cimiento que pusimos. Te voy a amar, pase lo que pase. Y voy a hacerte feliz, pase lo que pase. Miren que al revés, que es el matrimonio que anda mal, que está esperando que el otro me haga feliz a mí, que al revés, que es el reino de Dios. Voy a edificar mi casa, voy a hacer todo lo posible para que mi esposa sea feliz y viceversa, mi esposa para conmigo. Y vivir en santidad sexual, y voy a ser fiel a mi esposa y a mi esposo en mi corazón. Malaquías dice que había hombres allí que habían sido infieles en su corazón a sus esposas, a la mujer de su juventud, y nos llama a una santidad total en nuestra vida sexual, para decirlo de esta manera. Y mire, acá podemos seguir avanzando. Recién dije algunas cosas. Eso es lo que se llama la didaqué. Es ese paquete que el Señor le dijo a los discípulos: vayan y enséñenle todas estas cosas. Que se conviertan y enséñenle todas estas cosas. ¿Cómo se enseña? En el ámbito del discipulado. Entonces preguntamos, ¿cómo anda nuestro discipulado? ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos cambiando? ¿Estamos enseñando a nuestros discípulos ese paquete? ¿O vivimos mirando desde el río el agua que pasa? Todos nosotros tenemos que ser discípulos y ser entrenados por Dios para poder pasar ese paquete a tanta gente que lo necesita. Porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies, digo muchas veces esto, y lumbrera mi camino, aleluya, así lo dice el salmista. Es la palabra de Dios, la luz baja del auto, digo muchas veces, cuando tengo que ir de noche, que me ayuda a ver lo que pasa alrededor, el día a día. La palabra me ayuda a vivir cada día, pero también me es lumbrera mi camino, es la luz alta que me habla lo que sucederá en el futuro. Aleluya, la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y tenemos fe en el Señor de nuestro futuro también, que el Señor nos va a ayudar a pesar de las cosas que nos puedan suceder. Termino. Tenemos la solución. El mundo necesita solución, la iglesia tiene la solución. Es la única y total solución. Todos han fracasado. Fracasó la familia, espero que la nuestra no. Fracasó la escuela. Lo digo al revés, fracasó la iglesia, digo en muchos lugares, la iglesia católica, la iglesia evangélica a veces le ha pasado esto, no nos pase a nuestros hermanos queridos de las iglesias, las congregaciones evangélicas, que están aprendiendo también todo esto que nos ha enseñado el Señor a todos. Tenemos una tarea para hacer, tenemos que dedicar nuestra vida a esto en primer lugar. No en segundo lugar, en primer lugar. Tenemos que hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos y enséñenles a guardar o a vivir todas las cosas que yo os he mandado. Mirando Hechos capítulo 4, este es mi texto final. Esta semana otra vez estuve mirando Hechos capítulo 4, versículos 21 al 35. Los apóstoles son perseguidos. Los judíos estaban cansados de la enseñanza de los discípulos. Y los pusieron presos y el Señor los sacó de la cárcel y ellos siguieron predicando. Entonces los agarraron luego de un momento dado impresionante que ellos habían sanado a un paralítico que tenía 40 años ya de enfermedad. Y entonces le dice, ustedes no tienen que hablar más de todo esto, pues si hablan lo vamos a azotar, lo vamos a perseguir. Y ellos le dicen, mira, nosotros vamos a seguir hablando, le guste a ustedes bien o no, pues si no hablamos se nos sale por la oreja, que lo dijeron de una u otra manera. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Entonces vienen a la iglesia, vienen a estar con todos los hermanos allí, a estar con todos ellos, que ya eran miles, y se ponen a orar. Y hay una oración allí impresionante, la oración de Hechos capítulo 4, 21 al 35. Ellos le piden al Señor diciendo, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra. Y empiezan a recordar las grandes obras de Dios. Y le piden dos cosas. Ellos estaban viviendo en un momento parecido al nuestro. El Imperio Romano, con todo su deterioro.